Con vuestra venia, señora, vamos a comenzar el acto de inauguración del 10º Seminario Internacional de Lengua y Periodismo, que trata en esta convocatoria de los manuales de estilo en la era de la marca personal. La agencia EFE fue pionera en la redacción de un manual de estilo allá por el año 1976. Los tiempos han cambiado mucho desde entonces y es bueno que nos planteemos la vigencia de ese instrumento que yo considero absolutamente insustituible para varios objetivos que luego brevemente enumeraré. Y Fundeu, en el año 2011, hizo ya una primera aproximación a la transformación de los manuales o libros de estilo en el contexto digital en el que nos movemos y especialmente los medios de comunicación y todos los que tenemos algo que ver con la lengua, con el lenguaje. Hace un par de meses, una muchacha dominicana, pero nacida ya en los Estados Unidos, presentó en la Universidad de la Ciudad de Nueva York una tesis sobre el lenguaje periodístico en la prensa escrita en América del Norte y en los países latinoamericanos, prensa escrita en español. Su nombre es Luana Ferreira. Y esta tesis llega a una conclusión verdaderamente interesante. Ella encontró que el 99% del léxico utilizado, tanto por los periódicos más importantes escritos en español en los Estados Unidos, en la ciudad de Miami, en la ciudad de Los Ángeles y en la ciudad de Nueva York, como los periódicos más importantes de México, Argentina y Colombia, utilizaban un 99% de palabras comunes y que todas ellas estaban en el diccionario de la lengua española que realizamos en el conjunto de las academias de la asociación. Por cierto, como novedad puedo decir que hoy mismo está en la red la 23ª edición del diccionario, que el mes pasado tuvo una consulta de 41,5 millones de personas. Pues bien, los manuales de estilo son efectivamente insustituibles, tienen funcionalidades evidentes en lo que se refiere a la profesión de comunicación, pero yo destacaría precisamente este aspecto de la unidad de la lengua. No cabe ninguna duda de que contribuyen a que el español, pese a su dispersión geográfica y a la amplitud demográfica de sus hablantes, mantenga no solo en la comunicación, sino también en términos generales, lingüistas como Lope Blanch o como Raúl Ávila han demostrado estadísticamente que, existiendo por supuesto muchísimas variedades léxicas regionales o locales, sin embargo el tronco del español común es extraordinariamente unitario. Pues bien, para ello la influencia de los medios de comunicación es verdaderamente extraordinaria y el hecho de que existan manuales de estilo contribuye a esa vinculación, a esa conexión entre los grandes códigos de la lengua que elaboran las academias, que por sí mismas tienen mucho que hacer, pero tienen una incidencia limitada sobre el ámbito de los hispanohablantes. La influencia mayor la tiene sin duda la educación y los medios de comunicación. Pues digo, los manuales de estilo tienen esa primera funcionalidad. Vinculan el ejercicio diario de la comunicación por parte de los profesionales a el correcto uso del idioma y a las modificaciones que éste va experimentando. Pero, por supuesto que también el manual de estilo es un instrumento útil para que el profesional ajuste y perfeccione los instrumentos de su oficio, de su empleo, de su dedicación. Y en este sentido
podríamos decir, creo yo, que no será arbitraria esta relación, que los primeros manuales de estilo fueron los tratados de retórica que los griegos empezaron a elaborar en el siglo V a.C. Al fin y al cabo, la retórica es una disciplina absolutamente pragmática que trata de ofrecer las pautas para una mejor comunicación, más eficaz, una comunicación que surta los efectos que los emisores de los mensajes persiguen. En el caso de los comunicadores, dar cuenta de nuestra realidad, de lo que nos está pasando. La vida muchas veces es arbitraria, aleatoria y caótica. Lo que le da sentido a lo que pasa muchas veces es verlo escrito o verlo comentado o verlo explicado a través de los medios. Yo soy de los que leen todos los días los periódicos para saber lo que me está pasando, porque la impresión primera no es suficiente como para que pueda llegar a racionalizar la naturaleza de los acontecimientos. Yo creo que la elección de tema de este año, de este simposio, es extraordinariamente oportuna. Me preguntaban al entrar los periodistas si yo creía que los manuales de estilo, los libros de estilo tenían futuro. Tienen el mismo futuro que tiene la comunicación. Evidentemente, estamos viviendo un momento de transición del libro a otros soportes. Nosotros mismos en las academias lo comprobamos con los diccionarios. Fíjense en lo que les acabo de decir. Nunca antes el diccionario de la lengua española ha tenido una influencia mayor que ahora, porque nunca antes hubo 41,5 millones de consultas mensuales de media sobre lo que el diccionario ofrece, lo cual no quiere decir que el diccionario libro vaya a desaparecer. Cuando en el año 2005 se publicó el Diccionario Panhispánico de Dudas, que es una referencia, creo yo, en esta dinámica de los manuales o de los libros de estilo. Hubo una reunión de medios de comunicación hispanoamericanos y hubo una proclama conjunta de todas estas instancias en donde se felicitaba la iniciativa del Diccionario Panhispánico de Dudas y se adquiría un cierto compromiso de utilizar obras como estas para perfeccionar la utilización del español en los medios de comunicación. Yo quisiera creer que lo que Luana Ferreira nos describe documentalmente en su tesis tiene algo que ver con aquel acuerdo del año 2005, es decir, la voluntad de los periodistas, de los comunicadores, por seguir pautas comunes que consoliden y que perfeccionen el uso de la lengua en sus medios, influye extraordinariamente también en la unidad de la lengua. Señora, y con vuestra venia, ahora don José Antonio Vera, presidente de la agencia EFE, tiene la palabra. Muchas gracias, querido director, majestad, señor presidente del Gobierno de La Rioja, señor director de la Real Academia Española, señor consejero ejecutivo de BBVA, señoras y señores, es para mí un honor y una verdadera satisfacción estar hoy aquí en esta magnífica biblioteca Filengua del Monasterio de Ayuso, en el acto inaugural del 10º Seminario Internacional de la Lengua y el Periodismo. Queridos amigos, escribir y hablar con las palabras que emplean los ciudadanos, los vecinos, la gente común, es el ABC de nuestro oficio, el oficio del periodista. Escribir o hablar en román paladino, como dijo Gonzalo de Berceo hace nada menos que 800 años, es hacerlo de manera clara, de manera directa, sin rodeos ni palabras oscuras, con una sintaxis lineal, sujeto, verbo y predicado, como nos enseñaron a todos los periodistas en las facultades de Ciencias de la Información cuando comenzamos a estudiar. Para hacer un periodismo que se ajuste a este patrón hay que conocer y dominar la lengua, en nuestro caso el castellano, porque pensamos con palabras y con palabras construimos oraciones. Hacemos los titulares, escribimos los artículos, los reportajes, las columnas, las entrevistas. Quien no conoce bien su lengua difícilmente puede expresarse de manera sencilla, de manera clara, de manera precisa. Los sabios, los que saben, suelen describir con palabras sencillas los procesos y las situaciones más
complejas, más complicadas. Los menos sabios, por el contrario, disimulan su falta de sabiduría con palabras oscuras, pretendidamente eruditas, y frases rebuscadas o barrocas. Los periodistas debemos conocer y utilizar bien la lengua, y esperamos de los académicos y de los estudiosos que no dejen de decirnos lo que no hacemos bien, que es mucho, por cierto, aunque también otras cosas las hacemos bien, o lo que hacemos rematadamente mal, porque nuestro trabajo en los medios de comunicación modula la expresión de los ciudadanos que son influenciados, para bien y también para mal, por las virtudes y por los defectos del lenguaje de los medios de comunicación, del lenguaje de los periodistas. Puedo decir con satisfacción que la Agencia EFE ha estado siempre vigilante en la defensa y promoción de la lengua, como la acredita su implicación en este seminario desde hace tanto tiempo, o por citar otro elemento bien conocido, con la edición del Manual del Español Urgente, al que el director de la Academia hacía mención. Publicamos ahora la edición número 19 de este manual, que se ha convertido en una obra de consulta imprescindible para los periodistas que utilizamos el español, tanto en América como en España, y también cada vez más para otras muchas personas de los más diferentes sectores y ámbitos que simplemente desean usar bien la lengua. El Manual del Español Urgente es una obra que pusieron en marcha hace 35 años un periodista, Luis María Ansón, entonces presidente de la Agencia EFE y hoy también académico de la lengua, y el inolvidable maestro, profesor, académico Fernando Lázaro Carreter. El manual, ahora actualizado, desarrollado, digitalizado y muy mejorado por Fundeu, sintetiza bien el espíritu de encuentro de este seminario, que se denomina Lengua y Periodismo, pues es una herramienta útil para emplear bien el castellano en el ejercicio del periodismo, para hablar, para escribir de manera directa, de manera sencilla, de manera precisa. El periodismo es básicamente narración continua de cuanto ocurre y de cuanto es de interés para un receptor plural, para un receptor general, para el público. Y la narración solo es buena cuando se domina la lengua, como se transmite de tal manera de todo el mundo es capaz de comprenderla. Por eso es importante que académicos y periodistas de las dos orillas del Atlántico nos reunamos en foros especializados como este para reforzar el compromiso con el buen uso de la lengua, el castellano o español, como se conoce en el mundo, que tenemos en común nada menos que 500 millones de personas. Deseándoles a todos un fructífero trabajo, tengo que decirles, como no podía ser de otra manera, que lógicamente renovamos un año más el compromiso de la Agencia EFE con el futuro de este seminario. Muchas gracias. Es el momento en que va a tomar la palabra don José Manuel González Páramo, consejero ejecutivo del BBVA. Muchas gracias, Majestad. Presidente del Gobierno de La Rioja, director de la Real Academia de la Lengua, presidente del Parlamento Regional, secretario de Estado, director de Fundeu BBVA, presidente o director general de la Agencia EFE, autoridades, señoras y señores, buenos días a todos. Es un gran honor representar a BBVA en este acto. Muchas gracias por brindarme la oportunidad de estar hoy aquí en este 10º Seminario Internacional de la Lengua y Periodismo. Y, en primer lugar, quiero felicitar a los organizadores por esta iniciativa tan importante. La presencia de Su Majestad, la Reina Leticia, en este acto pone de manifiesto la relevancia del seminario y su contribución al buen uso del español en los medios de comunicación. Los manuales de estilo son el foco de este 10º seminario. Y los manuales puede decirse que son mucho más que una guía de normas ortográficas y gramaticales, y esto ha quedado muy claro en las palabras previas. Marcan criterios y principios que debe seguir todo redactor para elaborar una información de calidad e influyen en el modo en el que los lectores reciben y entienden dicha información. Su función es básica dentro de los medios de comunicación, aunque sus normas traspasan las redacciones y son un referente en muchos otros ámbitos. De manera que puede decirse que los manuales de estilo son una palanca de la responsabilidad social de los medios de comunicación. En el caso de las grandes corporaciones también puede hablarse de esta responsabilidad social y desarrollar los propios manuales de estilo es una de las obligaciones que hoy se exigen a las corporaciones. Es necesario que haya
unas mismas directrices para que una organización funcione al unísono con principios que perviven dentro de la organización y deben tener reflejo en su reputación. En BBVA, conscientes de ello, contamos con nuestro propio manual de estilo, podríase decir, que proporciona, le llamamos código de conducta, que es como las corporaciones se llaman estas cosas. Es un documento que dicta, igual que los manuales de los medios de comunicación, los criterios y principios que debemos seguir todos los miembros en cualquier terreno, del primero al último de la organización. Este código de conducta cuenta con una nueva edición desde el pasado mayo, que proporciona las pautas de comportamiento acordes con nuestros principios de prudencia, integridad y transparencia, así como procedimientos para ayudarnos a resolver dudas y facilitarnos el cumplimiento de nuestras obligaciones. Es además uno de los códigos de conducta más avanzados de la industria financiera y refleja de manera muy clara una idea que se ha reiterado en numerosas ocasiones y es simple de entender. En todo momento, el comportamiento de cualquier miembro de la organización ha de ser, como es obvio, legal, ajustándose a la letra y el espíritu de la ley. Ha de ser, además, moralmente aceptable y, por último, y esta es la prueba del 9, susceptible de ser hecho público sin que ello genere incomodidad alguna. En BBVA estamos convencidos de que nuestra conducta influye directamente en la forma en la que la sociedad percibe lo que hacemos. Una de las novedades de la nueva edición del Código de Conducta son las recomendaciones de comportamiento en las redes sociales. Aquí se ha aludido a los nuevos soportes. BBVA ha desarrollado iniciativas especiales en el entorno digital. Un entorno que cada día está más presente en nuestras vidas, es como hoy comunicamos y cómo nos relacionamos con los demás. Y esto nos ha convencido para construir un ecosistema digital, el más amplio probablemente del sector financiero, con cerca de 32 millones de seguidores en las redes sociales y 168 perfiles. Las pautas de estilo en un entorno cambiante como el que vivimos requiere revisión y adaptación de manera recurrente, como cambiante es ese entorno. Estas pautas las aplicamos a todos los formatos y canales propios que trabajamos en todos los países donde tiene huella la entidad, que son una treintena. Permítame terminar agradeciendo a Fundeu BBVA su importante contribución en la conservación y el enriquecimiento de nuestro idioma, el debate necesario que Fundeu crea alrededor del uso del lenguaje es un acicate esencial para que los manuales de estilo se regeneren como documentos vivos, adaptándose a los cambios de la sociedad. En definitiva, yo creo que puede decirse sin exageración que la propia Fundeu BBVA ofrece una guía de estilo para todos que apreciamos por su contribución a la excelencia en el uso del lenguaje. Muchas gracias. Comunidad Autónoma de La Rioja y de la Fundación San Millán de la Cogolla, don José Ignacio Ceniceros. Muchas gracias, Majestad. Mi primer acto como presidente de la Fundación San Millán de la Cogolla me brinda la oportunidad y el honor de recibirle en este significado lugar y ante este moderno Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española. Un entorno propicio donde pasado y futuro se conjugan al unísono para reconocernos en lo que fuimos y en todo lo que podemos ser. Quiero que mis primeras palabras en esta biblioteca sean para agradecer su presencia en La Rioja y ante esta institución. Nunca nos ha faltado el aliento de la corona en los 17 años que cumplimos como fundación. Un aliento que ha servido para profundizar en el mandato de ser custodios de estos lugares y en el estudio y la difusión del español. Señoras y señores, nuestro Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española, CILENGUA, celebra sus 10 primeros años de esfuerzo y compromiso con el español. Un esfuerzo dedicado a su estudio, a la investigación de la lengua y la literatura y al análisis de cuantas disciplinas concurren en su evolución. Esta celebración se hace extensiva a los 10 años de Fundeu BBVA y de nuestro Seminario de Lengua y Periodismo.
compartirán conmigo que la referencia que es hoy este seminario para lingüistas, periodistas y escritores nos dispone a llegar más lejos y a actuar con la mayor ilusión y diligencia. Sin duda, buena parte del éxito cosechado por esta cita ha sido posible al situar la presencia de la lengua española como una prioridad. Decía con gran acierto Su Majestad en la última reunión de directores de centros del Instituto Cervantes que conviene alegrarnos del hecho grandioso que supone que podamos relacionarnos, convivir y comunicarnos entre todos en esta lengua común que es el español. Una lengua que es la segunda del mundo por número de hablantes y también el segundo idioma de comunicación internacional con más de 540 millones de hispanohablantes y casi 20 millones de alumnos que estudian español como lengua extranjera. El español crea lazos de hermandad con los pueblos de América. No se entendería igual sin valorar el enriquecimiento y la contribución que hacen a nuestra lengua compartida. En la reciente visita que han realizado sus majestades a Estados Unidos, pudimos escuchar a Su Majestad el Rey estas palabras tan oportunas. Cervantes ni viajó a América ni tuvo descendencia americana, pero nos dejó un legado cultural que pertenece a toda la humanidad y muy singularmente a los que hablamos español, nativos o no nativos. Todos hemos recibido este legado de Cervantes que puede ser reproducido mediante infinidad de acentos en los que nos reconocemos como herederos de una cultura con un esplendoroso pasado y un esperanzador futuro. Su pasado brillante hunde sus más remotos orígenes en estos monasterios. Hablar del origen de la lengua es hablar del nacimiento de algo vivo que, como las personas, se enriquece cada día. Por eso nuestro empeño en vincular San Millán a los estudios lingüísticos y nuestra preocupación por la lengua desde cualquier tipo de investigación y disciplina está la dedicación de Cilengua. Esta es, la dedicación de Cilengua. La preocupación por el buen uso del español en los medios de comunicación y en Internet. Hace 10 años a la Fundación BBVA y a la Fundación San Millán a encontrar espacios de reflexión que permitieran a periodistas y lingüistas debatir sobre aquellos aspectos que suscitan su interés. Esta edición pretende plantear diversos interrogantes en torno a los manuales de estilo y a los correctores, a la norma y a la marca personal. No dudo que ustedes tienen mucho que decir sobre ello y les animo a hacerlo en estas dos intensas jornadas. Precisamente se honra la labor de todos aquellos profesionales que cuidan el uso de la lengua y dentro de pocos días, el próximo 27 de octubre, Día Internacional de la Corrección, en honor al nacimiento de Erasmus de Rotterdam, quizás uno de los primeros correctores de textos. Gracias a todos ustedes, ponentes y participantes en esta importante reunión, por su presencia y por el trabajo que van a desarrollar. Decía Gustavo Adolfo Bécquer que el recuerdo que deja un libro es más importante que el libro mismo. Ojalá que el recuerdo que se lleven de esta tierra sea lo más grato posible. Gracias a sus organizadores y a todas las instituciones que lo amparan. Y gracias, Majestad, por su incondicional apoyo una vez más. Muchas gracias. Escuchamos ahora las palabras de Su Majestad la Reina. 2 ideas, 2 minutos antes de que hable Héctor Abad. Señor presidente de La Rioja, saludo también a todas las autoridades que hoy nos acompañan, que son muchas. Gracias. Señor secretario de Estado, director de la Real Academia, consejero ejecutivo del BBVA, presidente de la agencia EFE, saludo a nuestros anfitriones, a nuestro conferenciante, a todos los participantes, saludo a todo el mundo. Muy buenos días. Gracias de nuevo por invitarme a este seminario, ya es el 10º, donde los que sabéis vais a analizar algo que, más allá de mi particular devoción, nos interesa a todos, que es la lengua en los medios de comunicación.
Quien dice lengua dice palabra, quien dice palabra dice de nuevo comunicación, que no es otra cosa que hacer al otro partícipe de algo que uno tiene, una idea, un sentimiento, es decir, hacerle saber algo, lo que sea. Vais a hablar de los manuales de estilo y de si aún son útiles en estos días en los que todo el mundo dice de todo a todas horas y en cualquier parte. Yo, claro, no tengo duda de esa utilidad, pero este prescindible pronunciamiento público requiere un apunte más. Un manual de estilo no obliga, tan solo reglamenta preferencias de uso. Por tanto, es el usuario, periodista o no, quien decide lo que desea aplicar si quiere comunicarse y tener estilo propio. Unificar criterios no tiene, por tanto, otro fin que lograr que la comunicación sea eficaz y normalmente este fin suele coincidir con la corrección lingüística. Digo suele con prudencia porque supongo, creo que habrá alguna excepción. Pero si damos por bueno un axioma que dice que el lenguaje refleja el orden con que se piensa, daremos por bueno entonces que el hecho inapelable de que una expresión ordenada y correcta será más efectiva para que nos entiendan, para que la mayoría nos entienda, quiero decir. Y es el lenguaje formal, el que hemos establecido entre todos por convención, el que consigue esto, que no es el lenguaje de los listos, sino el de todos. Lo cual no significa un estancamiento del lenguaje hecho imposible que cada minuto refutan millones de usuarios, periodistas o no, que dotan de nuestra lengua de ese vigor inmarcesible con sus pulgares al teclear desde cualquier dispositivo móvil o smartphone, o como lo queráis llamar. Lo que cuenta, insisto, es que nos entendamos. Eso sí, el pensamiento crítico, en todo caso, siempre va a exigir reposo, corrección lingüística y profundidad. Para cualquiera, para los que os llaméis nativos digitales, que creo que hay alguno en esta mesa, lo hay, dicen que son menores de 30, yo creo que hay alguno, o para los que ya pasamos de los 40 o los que llegáis a los 50 o más. Que vaya bien, por tanto, el seminario y que saquéis conclusiones interesantes. Gracias. La conferencia inaugural de este 10º Seminario Internacional de Lengua y Periodismo corre a cargo del escritor colombiano don Héctor Abad. Muchas gracias. Majestad, colegas, señoras y señores. Si me tiembla la voz, no vayan a creer que estoy nervioso, es simplemente que vengo del trópico y para nosotros el otoño es prácticamente invierno. Así como en Gran Bretaña se alude al inglés de la reina como un modelo a seguir, supongo que también en España se hable del español de la reina, que acabamos de oír, como ejemplo de buen uso y dicción, y no solo por su alta investidura, sino por haber recibido el premio Mariano José de Larra a la mejor periodista joven de España. Es por lo anterior y por las hondas resonancias que tiene divagar sobre la lengua en este célebre monasterio de Yuso, que para un hispanohablante de una de las más remotas regiones de lo que fuera el Imperio Español, Antioquia, resulta algo intimidante hablar frente a ella, frente a usted, señora, y frente a todos ustedes, filólogos, académicos, periodistas, que son sin duda expertos en la lengua que hablamos y seguramente mucho más sabios que yo en su uso, en su corrección, en su gracia y en su belleza. Esto no vayan a pensar que es falsa modestia, porque he leído sus hojas de vida y sé muy bien frente a quiénes estoy. Comparto, sin embargo, con algunos lingüistas muy poco normativos, una profunda convicción. Todo hablante nativo, si no se azara ni se intimida, si no dedica demasiada introspección a su forma de hablar, si se expresa espontáneamente en la lengua de sus amigos, hablará siempre bien. Es por esto que voy a intentar ir pensando en lo que digo, pero no en cómo lo estoy diciendo. El habla debe ser algo espontáneo, como el caminar, y la escritura, por muy elaborada que sea, debe ser suelta y ligera, como la danza en un buen bailarín. El asunto es que incluso aquellos que mejor caminan o bailan, si se ponen a pensar mucho en cómo mueven las piernas para andar o bailar, se les daña el caminao, como decimos en Colombia. O bien, si están bailando e intentan hacer conscientes sus movimientos, pierden el compás en los pasos del baile. Así pues, que intentaré que no se me dañe el hablado
hablándoles sin adornos ni maquillaje, tal como me van brotando de la mente las palabras. Casi todos los niños caminan a los 12 meses y hablan bien a los 3 años. Por esto creo que hablar es como caminar, algo natural, algo instintivo que todos aprendemos a hacer bastante bien. Y escribir es como bailar, algo que no es natural, es cierto, y que no todos sabemos hacer bien, pero que se vuelve casi natural si leemos mucho, si tenemos algún talento y lo entrenamos bastante, y sobre todo si lo ensayamos con devoción hasta que se vuelva inconsciente o casi inconsciente. Una de las más extraordinarias conquistas culturales de España fue haber mantenido la unidad y la comprensión de nuestra lengua a las 2 orillas del Atlántico e incluso a lo largo de casi toda la orilla occidental del Océano Pacífico, desde California hasta la Patagonia. Se requiere un gran poder de cohesión, una inmensa fuerza de convicción e incluso un ejército arbitrario y una iglesia compacta para que las fuerzas centrífugas de la lengua no hayan derivado en América hacia dialectos distintos que habrían sido seguramente hermosos cada uno a su manera, pero incomprensibles como vehículo de comunicación entre naciones y pueblos diferentes. A principios del siglo XIX, con la independencia de la mayoría de los estados americanos, con la irrupción de otros ejércitos y de otras ideologías, nuestra lengua corrió el riesgo más grave de su asombrosa historia: perder la unidad, perder la capacidad de ser el vehículo ideal de comprensión entre muy distintos países. Hubo separatistas, no solo políticos, sino también separatistas lingüísticos en nuestras naciones hispanoamericanas. Y si se hubiera impuesto esa tendencia resentida de aversión y odio a la supuestamente opresiva lengua de los conquistadores, si se hubiera impuesto una ortografía local, un idioma nacional, como decían algunos argentinos, probablemente yo no estaría hoy hablándoles aquí en Román Paladino, o quizá estaría haciéndolo, pero con audífonos y traducción simultánea. Nuestra emancipación política, sostenían algunos radicales, debería pasar por una reforma ortográfica y gramatical. Si nosotros ceseábamos siempre y no distinguíamos entre el sonido de la S y de la Z, podíamos jubilar para siempre esta última letra. Si aspirábamos a algunas S finales como los andaluces y los canarios, debíamos escribir los andaluce con J y no los andaluces con todas las S escritas, así no las pronunciáramos. Quizá debíamos escribir vierne con doble N, como me decían anoche, y no con viernes con la R y la N. Igualmente el pretérito indefinido de los verbos caerse y callarse, deberíamos escribirlos de la misma manera. En fin. También otra cosa que nosotros debíamos olvidar, según los separatistas de la lengua, era la segunda persona del plural, porque esta la usaban solamente los obispos en sus homilías dominicales. Así que podíamos desterrar de la enseñanza la difícil conjugación del vosotros en todos los verbos. Recuerdo que en la escuela, a los 9 años, conjugar el pretérito imperfecto del verbo enjalbegar en la segunda persona del plural era algo tan extraño y tan difícil para mí como aprenderme la tabla del 7. E incluso más, porque uno ni siquiera sabía, por lo menos en Colombia no sabíamos qué era enjalbegar, que vine a saber que era lo que solíamos hacer en la casa en vacaciones de Pascua, blanquear con cal las paredes de la casa. Antes de la llegada de la globalización, que vino como un abono a fertilizar la unidad de las distintas variedades del español, al obligarnos a oírlas, conocerlas y entenderlas por los medios masivos, el trabajo de mantener la unidad y comprensión entre nosotros lo hicieron algunos notables gramáticos y lexicógrafos. Pienso sobre todo en el colombiano Rufino José Cuervo y en el chileno Andrés Bello, y muchos poetas, novelistas, académicos, periodistas y escritores. Antes del correo electrónico, fue también la correspondencia asidua
entre los eruditos de España y de América, el intercambio de revistas, libros y periódicos, el amoroso contacto entre lectores y corresponsales, lo que consiguió que nuestras formas de hablar y de escribir siguieran siendo muy parecidas y con un mínimo esfuerzo generoso, casi perfectamente comprensibles. La unidad, en cierto sentido, la consiguió la República de las Letras. No hablo árabe, pero sé que esto no ocurrió en el mundo de la lengua arábiga y que cuando un marroquí, un egipcio y un saudita intentan conversar en su árabe materno, no se entienden entre ellos. Lo mismo ocurre con los dialectos italianos. Un sardo, un napolitano y un piamontés difícilmente se comprenden si hablan en la lengua de su casa. Ustedes, en cambio, entenderían y gozarían con la forma de hablar de un campesino antioqueño, tanto como yo disfruto cuando oigo hablar a un cabrero de Palencia, y digo Palencia y digo cabrero, porque al parecer de allí salió el pastor de rebaños que llevó mi apellido a Colombia hace casi 3 siglos. Yo supongo que Abad será el apellido que le daban a los expósitos en los monasterios. Entonces de ahí vendrá el cabrero de Palencia que llegó a Colombia. Quizá hubo también un efecto colateral inesperado, fruto del esfuerzo disociador de los mismos defensores de una actitud separatista. En época romántica y nacionalista, los autonomistas de la lengua defendieron el uso de las expresiones más auténticas del pueblo raso. Y resulta que es entre los campesinos, los artesanos y los peones donde con más vigor se conserva la hondura castiza de la lengua, su uso más arraigado y auténtico. Son los más ilustrados quienes más se contaminan de inglés, francés u otras lenguas, mientras que el pueblo raso, nada afectado, conserva las formas más genuinas y afines al español llegado de la península. Los Sancho Panzas de América, que al no saber latines, ni francés, ni inglés, jamás usaron un latinajo, ni un galicismo, ni un anglicismo, les hicieron saber sin quererlo a los separatistas que nuestra lengua inconsciente y profunda era el castellano. Paradójicamente, el llamado a lo autóctono y popular contribuyó más a la conservación de la unidad de la lengua que si se hubieran seguido las normas de los líderes políticos afrancesados. Los gauchos de Martín Fierro, los campesinos del escritor costumbrista Tomás Carrasquilla o del lacónico Juan Rulfo hablan de una manera más arraigada en la lengua profunda que los separatistas de los supuestos idiomas nacionales. Estoy de acuerdo en que cuando un campesino antioqueño dice aujualá o dice home en vez de hombre o aujualá en vez de ojalá, no está usando el castellano canónico, pero al decir aujalá y home nos está enseñando mucho sobre la evolución de nuestra lengua y sobre la forma en que progresivamente una palabra árabe o latina se iba adaptando a la forma de hablar de nuestros días. Un campesino nuestro jamás le dirá vaca a la vaca que ordeña, ni le dirá caballo al caballo que monta, sino vaca y caballo sin distinguir la B y la V. Alguien dijo que fue en América donde la lengua castellana, alguien dijo que fue en América donde la lengua castellana, en una de cuyas cunas probables estamos reunidos, yo no sé si es verdad que aquí nació el español, pero decía Machado el Malo decía que la verdad son las mentiras que nos creemos. Hay que crear mitos también sobre la lengua para que la queramos más. La lengua castellana, dijo alguien que fue en América donde se convirtió en el idioma español. Pues fue allá donde esta lengua franca unió y permitió comunicarse a vascos, catalanes, gallegos, portugueses, a africanos esclavizados de cientos de pueblos y lenguas diferentes y a indígenas americanos, también ellos provenientes de muy distintas civilizaciones, idiomas y culturas. Esta hermosa lengua, la que dignificaron Berceo, Garcilaso, Manrique, López, Cervantes y Quevedo, es la que nos ha dado una manera eficaz de traducir en palabras los más disímiles pensamientos y sensaciones. En la segunda mitad del siglo XX, América pudo pagarle a España,
con mucho retraso, pero con buenos intereses, esas viejas deudas literarias que contrajimos con ustedes hace 4 siglos. A la España franquista llegó la nueva literatura latinoamericana como una brisa fresca que los liberó de un casticismo encorsetado e impuesto por jerarcas tristes, amargos y amodorrados. Los nuevos aires llegaron de la mano de Jorge Luis Borges, de sus cuentos llenos de ingenio, ironía e imaginación, e incluso a través de sus mismas polémicas con algunos filólogos normativos españoles que pensaban que el español en América se iba a convertir en un dialecto aparte o en una serie de dialectos aparte. A esos puristas asustadizos les endilgó que, en general, los peninsulares no hablaban mejor el español que nosotros, aunque sí, comillas, en voz más alta, con el aplomo de quienes ignoran la duda. Y añadía, para ahondar en la polémica, se nos imputa arcaísmo. Su método es curioso. Descubren que las personas más cultas de San Mamés de Puga, en Orense, han olvidado tal o cual acepción de tal o cual palabra. Inmediatamente resuelven que los argentinos debían olvidarla también, comillas. Para mí, no hablan mejor ustedes ni hablamos mejor nosotros. Hablamos distinto y hay mucha belleza en las formas de expresarnos de las dos orillas. Para saldar la deuda también vinieron las obras de Cortázar, Vargas Llosa, Rulfo, Octavio Paz y Gabriel García Márquez. Sobre este último, me gustaría recordar aquí que cuando se publicó en España su segunda novela, La mala hora, en 1962, en pleno régimen franquista, los editores locales tenían todavía la arrogante costumbre de corregir nuestros localismos y peculiaridades léxicas. Es por esto que en la edición mexicana, editada unos años después, García Márquez antepuso la siguiente nota, comillas. En España, un corrector de pruebas se permitió cambiar ciertos términos y almidonar el estilo en nombre de la pureza del lenguaje. En esta ocasión, a su vez, el autor se ha permitido restituir las incorrecciones idiomáticas y las barbaridades estilísticas en nombre de su soberana y arbitraria voluntad. En los apuntes citados de esos amenos ironistas que fueron Borges y García Márquez, se puede notar lo que los escritores de América Latina le aportaron a una España amedrentada por la tiranía: desparpajo, insolencia, independencia frente a los argumentos de autoridad. Solo les faltó decir, hablen ustedes como quieran y déjennos hablar y escribir a nosotros como nos dé la gana. Esto no es defender la ley de la selva, sino proteger, como en el mundo animal, la diferencia de géneros dentro de una misma especie. Y medio siglo antes de la llegada de los novelistas y cuentistas, se habían anticipado ya los poetas hispanoamericanos, que en materia literaria son siempre las primeras golondrinas. Fueron ellos quienes, también en España, ayudaron a renovar la lengua y la manera de expresarse y de sentir, en particular con la inmensa influencia de Rubén Darío, pero también de otros modernistas como José Asunción Silva, Ramón López Velarde y Leopoldo Lugones. Aunque soy todo menos un experto, me temo que debo anotar algo sobre el tema de este encuentro, los manuales de estilo periodísticos. Estos no son inútiles, indudablemente. Hace poco Joaquín en Fundeo, a través de Twitter, por ejemplo, defendió el uso de las tildes en los trinos, en los tweets, y me parece que eso es benéfico para todos los que tuiteamos, para todos los que trinamos. No son inútiles. Nuestra lengua está llena de insidias, trampas, zancadillas, y al redactar uno siempre duda si poner las comillas antes o después del punto, o si escribir con mayúsculas o minúsculas el AM y el PM de ante y postmeridiano, o si el plural de colibrí es colibríes o colibrís. Conviene que en un mismo periódico, en un portal de noticias o en un blog, este criterio no cambie en cada página y que en la primera no escribamos Irak con K y en la quinta Irak con Q. A la hora de hablar o de escribir, todos tenemos simpatías, antipatías y prejuicios lingüísticos. Estos son tan caprichosos como los antojos en las embarazadas, raros e inmotivados. Pero debemos ser tolerantes y curiosos con las manías ajenas
y ponernos de acuerdo para que sea más fácil leernos y comprendernos entre los distintos y distantes usuarios de este mismo idioma. La unidad no es un asunto de imperio, sino de claridad y de comodidad de lectura. A mí me encanta, por las calles de España, ir cosechando frases que oigo al pasar. Camino siempre parando oreja, como decimos nosotros, de un modo indiscreto, y guardando frases en mi libreta de apuntes. Siempre hallo gracejo en lo que dice la gente que anda por ahí. En cambio, de la variedad del español colombiano, que no es el mejor de América, como se dice, ni de ninguna parte, lo que más me molesta es la hipercorrección. Decía al empezar que a los buenos hablantes, si vigilan su manera de hablar, se les daña el caminado. En vez de la palabra corriente, usan alguna rebuscada, con alguna relación de contigüidad semántica, pero que nunca es lo mismo. Y les puedo dar algunos ejemplos. En vez de pedir la cuenta con el simple verbo dar, muchos colombianos, en vez de decir me da la cuenta, dicen me regala la cuenta. Y en lugar del verbo poner, les ha dado por usar el verbo colocar. Y cada día dicen más poseer en vez del sencillo tener. Y no emplean entrar, que es un verbo corriente, sino otro verbo que les suena más fino, ingresar. ¿Habrá algo más cursi que decir poseo problemas? Del mismo tipo es la confusión cada vez más frecuente entre los verbos oír y escuchar, pues se usa este último como si fuera el de la percepción involuntaria, el sentido del oído, y no el deliberado acto de prestar atención. Por ejemplo, ¿escuchaste el trueno? Una frase así, en mi caso, desbarataría un proyecto de amor o de amistad. Decía antes que la globalización era un bálsamo de unidad. Desgraciadamente es también un vector muy eficiente para difundir con gran celeridad epidemias idiomáticas. Si antes los anchopanzas no oían anglicismos, ahora viven oyéndolos por radio y televisión, y ya hasta las montañas más lejanas han llegado pestilencias y llagas, al menos para un oído quisquilloso como el mío. Los niños colombianos que ven televisión doblada en México ya no usan la clara y pertinente doble negación de nuestra lengua, que no respeta la lógica formal, pero sí la del idioma. En vez del clarísimo "no he visto a nadie", dicen "no he visto a alguien". Y eso para mí es un tonto calco del inglés o una deformación causada por el miedo, por la hipercorrección. También los niños están dejando de usar el verbo escoger, cuya terminación les suena vulgar en México, y ahora no escogen la camisa que se van a poner, sino que la eligen, como si fuera un alcalde o un concejal. Y algo peor, no se ponen los zapatos, sino que se los colocan, y esa cacofonía, al menos en mí, produce escalofríos. Pero repito, estos son más prejuicios que buenas razones. Al final, la mayoría impondrá su forma de entenderse con claridad y tendrá siempre razón. Alguna vez Ernesto Sábato, que solía decir cosas muy llamativas que parecían ciertas, pero al final bien pensadas, no eran más que fuegos de artificio, dijo que el español de España y el americano tenían que ser distintos, pues cuando nosotros decíamos montaña, estábamos pensando en los gigantescos nevados de los Andes, y ustedes en la Sierra de Guadarrama, y que cuando decíamos río pensábamos en el Amazonas o en el Río de la Plata, y ustedes en el Manzanares o en el Guadalquivir o algo así. Y también que la palabra nostalgia, el dolor de la lejanía, era distinta para quienes añoraban el Mediterráneo o el Caribe. Esto suena muy bien, pero yo creo que no es cierto. O es cierto de un modo general y absoluto, incluso entre vecinos. Todos tenemos un árbol y una casa que son nuestro árbol y nuestra casa, y eso no nos impide entender el árbol, la casa y la nostalgia ajena. Alberto Caeiro, el más grande de los heterónimos de Pessoa, escribió una vez estos versos sencillos. El Tajo es más bello que el río que corre por mi aldea, pero el Tajo no es más bello que el río que corre por mi aldea, porque el Tajo no es el río que corre por mi aldea. Cuando yo digo la hermosa palabra hija, que en los tiempos de la fundación o de la construcción del monasterio de Suso se decía fija, quizá porque es una de esas cosas que se fijan para siempre en el corazón. La hermosa palabra hija, para mí, tiene el rostro de un nombre particular, Daniela.
Para usted, Majestad, debe de tener el rostro de Leonor y de Sofía. Y sé que usted no se ofende si le digo que aunque Leonor y Sofía sean más grandes y hermosas que mi hija, así como el río Tajo es mucho más bello que el río Medellín, de todas maneras, siempre la palabra hija en mí será Daniela y en usted serán Sofía y Leonor. Así somos y así nos entendemos. Es una paradoja verdadera. Somos iguales o al menos parecidos precisamente porque somos distintos. Aunque la palabra madre se llene para cada uno de nosotros con un rostro y con un nombre diferente, todos podemos imaginar, sentir lo que el otro siente y las evocaciones que llena esa palabra querida en la mente de los demás. Asimismo, nuestras variedades del español, nuestras peculiaridades típicas son dignas y hermosas porque son genuinamente nuestras y en lo auténtico y en lo genuino nos vamos a entender siempre. A quienes van a discutir aquí sobre el tema de lo que debe incluirse o no en un manual de estilo, o incluso sobre si deben existir o no existir estos manuales, les sugiero humildemente, ya para terminar, que siempre piensen en la belleza de la diferencia y en lo necesario que es ponerse en la situación del otro, para entender por qué lo hace de otra manera y por qué para él el pequeño riachuelo de su aldea es tan importante y tan amado como el río Tajo. ¿Por qué sus palabras locales, huracán, canoa, cacao, tomate, mango, guanábana, y también alcornoque, olivo, carabela, suso, yuso, enjalbegabais, nos resultan a todos, a cada uno a su manera, bellas y entrañables? Yo no sé si ustedes estarán de acuerdo, pero a mí me parece un poco antipático controlar cómo se peina, imagínense yo, cómo se peina, cómo se viste, cómo come, cómo habla y cómo escribe la gente. Sin embargo, uno no puede vestirse, ni comer, ni hablar como le dé la gana, siempre y en todo lugar. Solo cuando está hablando solo o cuando está comiendo solo. Y como no vivimos solos y escribimos para otros, existen estos manuales que, sin embargo, creo que no deberían ser de etiqueta lingüística, sino de higiene lingüística, es decir, de claridad, porque la lengua es un medio de diálogo y de comprensión mutua. Un manual de estilo no es un catecismo de mojigatería idiomática, sino que debería ser como un botiquín de primeros auxilios para la claridad. Más que policías gramaticales o celadores del lenguaje o inquisidores de la pureza, los manuales de estilo deben ayudar a la sencillez, a la claridad, y no como normas férreas para imponer lo tradicional o excluir la novedad, sino como generosas herramientas de entendimiento y de ayuda mutua. Muchas gracias. Majestad, con vuestra venia levantamos la sesión.